Chicago, 1886. La ciudad vibraba con una tensión que podía sentirse en los huesos. Las calles, habitualmente ruidosas por los tranvías y los vendedores ambulantes, ahora hervían de voces furiosas. Obreros mal pagados, exhaustos, hartos de jornadas de 14 horas, exigían lo que parecía impensable: trabajar solo 8 horas al día. El 1 de mayo fue el punto de ebullición. Los jefes de las fábricas, aterrados de perder su poder, contrataron matones y sobornaron a la policía para aplastar cualquier brote de resistencia. Y en medio de todo, al borde de la ciudad, se alzaba el edificio McCormick, una enorme construcción de ladrillo rojo ennegrecido por el humo, donde se fabricaban piezas de maquinaria agrícola. De día, era un centro de producción incesante. De noche, era otra cosa. Solo los obreros más antiguos sabían la verdad. Bajo el edificio existía un sótano prohibido, sellado con cadenas oxidadas y vigas reforzadas. No era un simple almacén. Se utilizaba para disciplinar a los trabajadores problemáticos. Allí, los guardias no llevaban uniformes, ni insignias, ni nombres. Allí, los gritos no subían a la superficie. Allí, los que entraban raramente volvían a ser vistos. Cuando estallaron las huelgas, el sótano se convirtió en una cámara de tormento silenciosa. Decenas de huelguistas fueron detenidos y enviados al McCormick, pero nunca llegaron a ninguna comisaría. En su lugar, terminaron en el vientre de la fábrica, encadenados a los muros húmedos, olvidados, muriendo lentamente. Un trabajador llamado Elias Stone, joven, fuerte y valiente, fue uno de los primeros en desaparecer. Los pocos que lograron escapar hablaban en susurros de figuras encapuchadas, de herramientas que no eran de trabajo, de interrogatorios que acababan en muerte. Y hablaban también de promesas. Promesas susurradas en la penumbra, entre la sangre y el barro. No nos callarán. No nos enterrarán. Volveremos. El tiempo pasó. Las huelgas se apagaron, y el edificio cayó en el abandono. La ciudad creció alrededor, ignorando ese rincón podrido de su historia. En los años 20, las autoridades ordenaron demoler el McCormick. Cuando las máquinas excavadoras comenzaron a derribar los muros, los obreros toparon con algo que no figuraba en los planos: cuerpos. Cuerpos amontonados bajo la tierra, algunos aún con las muñecas atadas, otros con la mandíbula desencajada en un grito eterno. El pánico cundió entre los trabajadores. Querían llamar a la prensa. Pero llegaron hombres trajeados, con órdenes oficiales: tapar los restos, sellar el suelo, y olvidar. Se echó una capa de concreto sobre el terreno. Se vendió la propiedad como no apta para edificación debido a inestabilidad del suelo. Décadas enteras pasaron. Y con el tiempo, los relatos se volvieron leyendas. Chicago, 2025. La ciudad moderna había tragado su pasado como una serpiente devora su propia cola. Los rascacielos de vidrio y acero relucían bajo el sol de primavera, y el Día del Trabajador era poco más que un día de descuentos en los centros comerciales. Nadie recordaba el terreno baldío. Nadie, excepto quizás los viejos del barrio, que todavía cruzaban la calle para no caminar cerca al caer la noche. La empresa Geraisen-Bild compró el terreno, ignorando advertencias y viejos mapas, planeando construir un enorme complejo de tiendas y apartamentos de lujo. Las obras comenzaron a principios de abril. Los obreros fueron instalando maquinaria pesada, grúas, excavadoras. Todo parecía ir bien, hasta que tocaron el subsuelo. En la segunda semana de excavación, comenzaron las anomalías. El capataz, Miguel Torres, registró en su informe diario que varias máquinas dejaron de funcionar al mismo tiempo, sin razón mecánica aparente. En las grabaciones de seguridad, se veían destellos, como ráfagas de movimiento que cruzaban el campo de visión, demasiado rápidas para ser humanas. Las cámaras térmicas captaban manchas de frío intenso, aunque no había cambios de temperatura registrados. Los trabajadores comenzaron a inquietarse. Julio Rivera,
uno de los más veteranos, aseguraba oír golpes bajo sus botas. Como si alguien, o algo, golpeara desde abajo. Darnell Hughes, que estaba manejando la retroexcavadora, juró que vio una mano flaca y grisácea salir un segundo de la tierra, moviéndose desesperadamente, antes de hundirse de nuevo. Se rieron de él en la comida, pero nadie se quedó solo después de eso. Llegó la noche del 30 de abril. Algunos obreros, desafiando la superstición, decidieron hacer una pequeña fiesta improvisada en medio del terreno, para honrar a los trabajadores del pasado. Encendieron una fogata. Pusieron música desde un viejo altavoz Bluetooth. Bebieron, rieron, contaron historias de miedo. Cuando el reloj marcó la medianoche, la música falló. Primero un zumbido sordo. Luego, silencio absoluto. La fogata tembló, como si una ráfaga de viento la atravesara, pero el aire estaba inmóvil. Entre la penumbra, comenzaron a ver cosas. Sombras delgadas, encorvadas, de movimientos torpes, como si sus huesos estuvieran rotos o mal encajados. Aparecían en los márgenes de la luz, en los bordes de la visión. El joven Sebastián Marín, valiente o insensato, tomó una linterna y se internó entre los montículos de tierra para ver qué era. No volvió. Pasaron minutos. Luego media hora. Gritaron su nombre. Buscaron su linterna. Lo único que encontraron fue su casco, depositado cuidadosamente sobre un pequeño montículo, casi como una tumba improvisada. A su lado, garabateadas en la tierra fresca, se leían las palabras: «Seguimos aquí». El miedo los paralizó. Nadie quiso seguir buscando. La policía llegó al amanecer. Tomaron declaraciones rápidas, miraron alrededor sin mucho interés, y archivaron el caso como accidente laboral. Geraisenbild decidió continuar la obra, pese a todo. Pero el suelo mismo parecía resistirse. Máquinas que se atascaban sin razón. Trabajadores que enfermaban de pronto. Susurros en los pasillos de las caravanas de obra. Nadie quería decirlo en voz alta. Pero todos sabían que algo estaba profundamente mal. Y el Día del Trabajador apenas acababa de empezar. El 1 de mayo amaneció cubierto de una niebla espesa, antinatural. Era como si el terreno mismo sudara un vapor gélido que no se disipaba con el sol. Los trabajadores de Geraisenbild llegaron temprano, cabizbajos, evitando cruzar miradas, cargando un miedo que no podían nombrar. El casco abandonado de Sebastián seguía allí, como una advertencia muda. Nadie se atrevió a moverlo. A las 9 en punto, las excavadoras retomaron su labor. La primera pala de la mañana no sacó tierra, sino otra cosa. Un jirón de tela desgastada, empapada de humedad y huesos. Fragmentos de mandíbulas, costillas astilladas, uñas aún aferradas a grilletes oxidados. Las máquinas se detuvieron de inmediato. La tierra, herida, parecía sangrar un líquido oscuro, denso, que no era barro. Los obreros retrocedieron. Pero ya era demasiado tarde. Los ruidos comenzaron de nuevo. Al principio, débiles, golpes secos, cadenas arrastrándose, susurros cargados de resentimiento. Después, más claros, voces rasgadas que gritaban nombres, algunos antiguos, olvidados, como llamando a los vivos para que rindieran cuentas. Uno a uno, los obreros empezaron a desmoronarse. Primero Miguel, el capataz, que se arrodilló en el barro, llorando desconsoladamente, susurrando que veía caras en la niebla. Después Darnell, que corrió hacia el bosque cercano gritando que no podía escapar de ellos, desapareciendo entre la maleza, dejando tras de sí solo sus botas, perfectamente alineadas como un ritual macabro. Julio Rivera fue el siguiente. Afirmó haber sentido dedos fríos trepándole por las piernas, aferrándose a su carne. Intentó resistirse, pero sus pies fueron tragados por la tierra hasta la mitad de sus pantorrillas. Sus compañeros intentaron sacarlo, tirando de sus brazos, pero fue en vano. La tierra tiraba más fuerte. Finalmente,
Julio fue absorbido por completo, dejando un vacío perfecto en la superficie, como si jamás hubiera estado allí. El pánico estalló. Los obreros abandonaron el terreno, corriendo, tropezando entre ellos, dejando herramientas y maquinaria. Solo dos permanecieron, Eduardo Morales y Kevin Long, amigos desde la infancia, los más escépticos del grupo. Tomaron una linterna potente y decidieron adentrarse hacia el centro del terreno baldío. El corazón mismo de la maldición. Y allí lo encontraron. Un pozo, oculto bajo una lámina metálica corroída, que parecía palpitar bajo sus pies. Cuando retiraron la cubierta, la linterna reveló la verdad. El sótano del antiguo edificio McCormick no había desaparecido. Seguía allí, bajo capas de tierra y concreto. Dentro del pozo, colgaban cadenas oxidadas, pedazos de ropa de siglo XIX, herramientas de tortura improvisadas, y cientos de ojos vacíos que los miraban desde la oscuridad. Cuerpos que no eran cuerpos. Formas humanas en descomposición imposible, suspendidas entre la muerte y algo peor. Una figura emergió entonces. No caminaba. Flotaba a escasos centímetros del suelo. Era alto, de extremidades absurdamente largas, con una cara oculta bajo una capucha de tela podrida. En su pecho, colgaban las placas oxidadas de antiguos obreros, y una voz grave, imposible de describir, se filtró en sus mentes. Prometimos volver. Y ahora, trabajaréis con nosotros. Eduardo gritó y retrocedió, pero Kevin no pudo moverse. La figura extendió una mano, larga como una horca, y tocó la frente de Kevin. Al instante, su cuerpo convulsionó, su piel se tornó cenicienta, sus ojos se volvieron opacos. Kevin cayó de rodillas, y empezó a cavar con las manos desnudas, arrancándose las uñas, sonriendo. Eduardo corrió. Corrió hasta que sus pulmones ardieron. Corrió hasta el amanecer, sin mirar atrás. Cuando la policía lo encontró horas después, vagaba descalzo por la autopista, delirando, cubierto de barro y sangre. En su mente repetía una sola frase, una y otra vez, incapaz de decir otra cosa. El trabajo nunca termina. Días después, Gerais-en-Wild abandonó oficialmente el proyecto. Cerraron el terreno con vallas metálicas. Colocaron carteles de peligro de derrumbe para disuadir a los curiosos. Pero las noches de mayo en Chicago cambiaron desde entonces. Vecinos aseguran que en la madrugada del 1 al 2 de mayo, si caminas cerca del antiguo terreno McCormick, puedes ver sombras trabajando sin descanso. Cavando, arrastrando grilletes invisibles. Cantando antiguos cánticos obreros, deformados por la muerte. Los trabajadores olvidados no descansaron. Y jamás lo harán. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y dale like.